Hola, ¿qué tal, amantes del groove? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, por lo menos eso es lo que quiero de todo corazón. Soy Rafa Beltrán de rafaslabbass.com. No olvidéis suscribiros a mi canal si os gusta, ¿ok? Rafaslabbass/Rafa Beltrán. Podéis suscribir aquí mismo en YouTube. También os invito a visitar mi página web www.rafaslabbass.com. Ahí encontraréis mis dos cursos para aprender a tocar el bajo desde todos los niveles. También podéis escribirme a info@rafaslabbass.com para solicitar cualquier tipo de pregunta o información de mis cursos. info@rafaslabbass.com, mi mail. Pues bien, empezamos. Hoy un tema, entre comillas, controvertido: bajos activos contra bajos pasivos. ¿Qué es mejor? ¿En qué se basa? ¿Cómo funcionan? Ok, explicaros que en un principio los bajos siempre han sido pasivos, ¿ok? ¿Qué significa un bajo activo o pasivo? Un bajo activo es un bajo que el previo o circuito necesita estar alimentado por una pila. Normalmente es una pila de 9 voltios, o sea, una pila cuadrada de 9 voltios, ¿ok? Hay previos que están alimentados con una pila, hay previos que están alimentados con dos pilas, incluso más fricadas de previo que están alimentados incluso con 3, 4 y 5 pilas. Pero bueno, eso yo creo que ya no es aconsejable, ¿ok? Entonces, para que realmente un bajo sea activo realmente, necesita estar alimentado el previo y lo que son las pastillas. O sea, las pastillas también serían activas. Hay híbridos que puede ser un previo activo y pastillas pasivas, incluso al revés, un previo pasivo y pastillas activas, ¿vale? Eso no es tan usual, pero puede ser, ¿ok? Entonces, un principio, un bajo activo sería previo alimentado por una pila de 9 voltios y pastilla alimentada también. O sea, necesitan energía de esa pila para estar funcionando, si no, el bajo no funciona, ¿ok? ¿Vale? Normalmente las pilas las tienen detrás, ¿ok? Aquí fijaros, aquí iría una pila y aquí otra pila. En este caso, este bajo utiliza dos pilas de 9 voltios, ¿vale? En total 18, 9 y 9, ¿ok? Simplemente se abre el compartimento este y se cambia la pila. ¿El problema de esto cuál es? Pues que muchas veces si se acaba la pila, que eso suele pasar a menudo, también depende del bajo. Hay bajos que te pueden durar un año, hay bajos que te pueden durar meses, hay bajos que incluso te pueden durar menos, ¿ok? Lo aconsejable es ir de vez en cuando, ir cambiándolo para que no te deje tirado en pleno concierto, ¿ok? Que eso siempre es un engorro, ¿ok? Entonces, cuando una pila se acaba, realmente te pueden suceder varias cosas. O que te empiece a distorsionar el bajo, que dices, no sé qué pasa, que empiezan a guarrar y tal. Puede pasar eso quiere decir que la pila se te está gastando. También puede pasar que simplemente el bajo no suene, o como una vez me pasó a mí, una vez que tenía yo un bajozón hace años, y hacía una cosa muy extraña, porque empezaba a hacer como ruidos como ruido de masa, un par de minutos y de repente ¡pum! Y eso era bastante problemático porque realmente me podía dejar tirado en cualquier momento. Entonces eso no es para nada deseable. Entonces hay bajos que también van perdiendo volumen poco a poco. Entonces tenemos las tres opciones. Pueden perder volumen poco a poco, pueden dejar de sonar, pueden distorsionar un poco y enguarrar, ¿vale? Que es una forma también de que se acabe la pila. O, en mi caso, lo que me pasaba con el Zone, que empieza a hacer ruidos y ¡pum! Se vaya el sonido, ¿ok? Entonces, lo ideal es que, si es posible, tengáis un bajo que se pueda convertir en activo y en pasivo, como es este caso. En este caso, este bajo, con este switch, ¿ok? Este pequeño switch, lo convertimos de activo y subimos y se convierte en pasivo. O sea, ahora estaría en activo. Y ahora en pasivo. Fijaros como tiene una pérdida bastante considerable de señal, de salida. ¿Lo vuelvo a activar? Ok. Vale, esto es un tema bastante controvertido porque hay gente que es muy fanática o que le gusta mucho el bajo pasivo, y hay otra gente que es directamente lo contrario, que le gusta más el bajo activo. Es controvertido porque realmente, ahora a lo mejor si escucháis este bajo, directamente diréis, hostia,
El bajo activo suena muchísimo mejor, mucha más piña, mucha más definición. Pero eso no siempre es así. Hay una cosa importante. No hay que confundir el volumen de salida, que evidentemente el bajo activo siempre va a tener más volumen de salida, más power, con el volumen, ¿ok? Entonces, un bajo pasivo siempre va a tener menos volumen, pero eso simplemente es subirle el volumen. Lo importante de los bajos, lo más importante es la definición. La definición en mezcla. O sea, esto me ha pasado también a veces de probar bajos activos en una tienda o en un local y tal, y decir, hostia, qué bien que suena, qué brutal, qué tal. Y luego con la banda, el bajo perderse. Por tanto, la definición en mezcla, lo que es el sonido, las frecuencias, es súper importante, ¿ok? Esto, hasta que no lo probéis realmente con una banda, no lo vais a saber, ¿ok? Entonces es muy importante lo que es la definición y no hay que confundir nunca el volumen de salida, porque por ejemplo este bajo, si lo pongo en pasivo, evidentemente pierde mucho más volumen, pero eso simplemente es subir el volumen, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de detalles. Entonces, siempre el bajo activo te va a dar un sonido más moderno. Los bajos activos tienes más rango de, digamos, de frecuencias, tienes más surtido a la hora de buscar diferentes sonidos. El bajo pasivo es un poco más limitado en ese aspecto, ¿vale? El bajo activo siempre te va a dar la opción de ir directo a mesa, porque ya directamente está amplificado y te va a dar un sonido súper correcto, ¿ok? Entonces, normalmente los bajos activos tienen un ecualizador de 2 o 3 bandas, ¿vale? Entonces, el tema del tono siempre vas a tener más variables, siempre vas a poder jugar más con el tono del bajo en un bajo activo que en un bajo pasivo. Pero repito, es todo cuestión de gusto. Sí que es verdad que los bajos activos nos van a dar una mejor respuesta en sonidos más potentes, en sonidos más modernos. Siempre el bajo activo tiene un sonido más moderno, más gordo y más, digamos, metálico, aunque evidentemente va a variar de la ecualización que le pongamos. Como os he dicho, es muy... depende de la persona, del sonido que busquéis. Igual para sonidos más tranquilos, un bajo pasivo es perfectísimo, porque sí que es verdad que los bajos pasivos tienen la ventaja de, una, no os van a dejar nunca tirados, no vais a tener prácticamente problema de circuito, nunca os va a dejar tirados porque no lleva pila, y esto es muy importante, o sea, el bajo siempre os va a sonar. En cambio, los activos siempre corréis el riesgo de eso, de que os deje un poco tirados, ¿vale? Por el tema de la pila y tal. Yo particularmente soy más partidario de los bajos activos, pero simplemente es por mi forma de tocar, que es muy slap, me gusta mucho el power, me gusta mucho el sonido potente, gordo, pero ya os digo, eso depende el estilo que hagáis. Si hacéis un estilo más blues, igual un sonido más pop, un sonido más tranquilo, un bajo pasivo os va a valer perfectísimamente y normalmente siempre definen más, ¿vale? Que los bajos activos. Entonces hay que ir con cuidado con este tipo de cosas y no solo guiarnos de, pum, volumen de salida, que en un bajo activo siempre va a ser mucho más gordo, pero a lo mejor ya estamos saturando mucho la señal, con lo cual no vas a poder subir mucho más de volumen, porque ya la señal sale muy saturada. En cambio, un bajo pasivo siempre le podemos dar volumen, siempre le podemos dar mucho más volumen y, por tanto, siempre vamos a tener la opción de definir más. Yo, como os he dicho, prefiero un buen bajo activo. En este caso, este bajo define muy bien en mezcla, lo que es con un grupo, con la banda. He tenido oportunidad de probarlo en varios conciertos y realmente define súper bien, tanto de slap como de dedos. Por tanto, ya os digo, depende un poco del sonido que estéis buscando. Sonidos más tranquilos, igual bajos más pasivos os valdrían. Sonidos más modernos, más potentes, igual os recomendaría más un bajo activo. Pero, como os digo, esto es a gusto del consumidor. Un poco lo que estéis buscando vosotros y ya está. Simplemente es mi consejo. Por cierto, una cosa muy importante que se me olvidaba es que si tenéis un bajo activo, intentéis nunca dejaros lo que es el jack activado, ¿ok? Cada vez que dejéis de tocar, quitadlo, porque esto en la mayoría de circuitos activos lo que nos va a propiciar es que se nos acabe la pila. Aunque no estemos tocando, si tenemos el jack puesto y dejamos el bajo toda la noche, por ejemplo, con el jack puesto, al día siguiente cuando nos levantemos no nos va a quedar batería, se nos habrá fundido toda la pila. Por tanto, cada vez que dejemos de tocar el activo, lo desenchufamos y de esta forma nos va a consumir mucho menos pila. Con los bajos pasivos no hay problema.
porque no tienen pila, entonces no se va a gastar nada. Lo podemos dejar enchufado sin ningún problema. Pero los bajos activos, os aconsejo que cada vez que no tengáis que tocar, lo quitéis, porque si no os podéis llevar una mala sorpresa. Vais a tocar y el bajo no funcione. Y es porque a lo mejor os habéis dejado una hora el bajo colgado con el jack puesto y igualmente os está consumiendo pilas. No pasa con todos los bajos activos, pero la gran mayoría sí. Por tanto, os aconsejo cada vez quitar el jack. Por tanto, es un poco el sonido que vosotros estáis buscando. Estáis buscando un sonido más moderno, un bajo activo igual, y si estáis buscando algo más vintage, más antiguo, igual un bajo pasivo, que os va a definir igualmente bien, ¿ok? Os tengo que decir que el bajo activo realmente apareció como a principios de los años 70 y es un poco la búsqueda de más potencia en confrontación a las guitarras también. Evidentemente un bajo activo nos va a venir muy bien para sonidos potentes, para bandas más heavy, más rock, porque nos va a dar más cuerpo. Entonces os voy a dar una pequeña demostración. Esto sería en activo. Y ahora en pasivo. Ok, por tanto, fijaros en la diferencia de volumen. Pero como os digo, lo importante es la definición. Y en D2 nos va a pasar igual. Ahora en pasivo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos aclarado un poco el tema activos o pasivos. Espero haberos ayudado un poco a elegir un poco si queréis más un bajo activo, un bajo pasivo. Ya os digo que esto es un tema muy personal y a cada persona le va bien una historia. Un activo o un pasivo o las dos cosas. Si tenéis opción de las dos cosas, evidentemente siempre va a ser mejor. En este caso, el bajo este es ideal porque tenemos la opción siempre de si nos gasta la pila o queremos un sonido más pasivo, con el switch le pasamos a pasivo y ya podemos funcionar perfectamente. Pues nada, no olvidéis suscribiros a mi canal si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al like si os ha gustado y nada, os invito a visitar como siempre mi página web www.rafaslabbas.com. También podéis escribirme a info@rafaslabbas.com para solicitar cualquier tipo de pregunta o información de mis cursos, a info@rafaslabbas.com, mi mail. Y nada, nos vemos próximos vídeos, espero que os haya gustado de todo corazón y abrazos grooveros, un saludo muy grande, mucho power, chao, nos vemos.
Chao.